Muy buenos días, apreciados hermanos. Feliz sábado para cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a iniciar nuestro servicio de canto, pero antes queremos que por favor allí donde estás, en tu casa, cierres tus ojos y vamos a orarle al Señor. Oremos. Amante y bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud, porque hasta aquí nos has ayudado y nos has cuidado. Ahora, Señor, al entonar esas alabanzas a ti, esperamos que lleguen al trono de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces vamos a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a iniciar en este santo sábado las alabanzas a nuestro Dios. Vamos a iniciar cantando el himno número 293. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey, Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Sigamos en la alabanza a nuestro Dios con el himno número 547. Sábado es. Sábado es día del Señor, lo hizo Dios por mí. Me alegraré en su gran amor, en su gran amor. Sábado es día del Señor, me alegraré en su gran amor. Sábado es día del Señor. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Himno número 608.
nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Si en la lucha desmayamos o nos sitian la maldad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Con sus fuerzas llevaremos muy gozosos nuestra cruz. Victoriosos cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Historia para el 16 de enero del año 2021. Una nueva persona. Andrei nos cuenta la extraordinaria transformación de su vida. Cuando tenía 15 años, me preparé todo un verano para ser boxeador profesional. Cierto día, mientras volvía a casa después del entrenamiento, un pensamiento cruzó mi mente. Estoy enfermo. Traté de sacudirme ese pensamiento de la cabeza, pero al llegar a casa comencé a sentirme muy deprimido. Les pedí entonces a mis padres que me llevaran a un terapeuta, pero rápidamente me di cuenta que podían expulsarme de la escuela si se descubría que tenía algún problema de salud mental, así que decidí no buscar nunca más esa terapia psicológica. 2 semanas después, otro pensamiento aterrador cruzó mi mente. Morirás pronto en un mes. Y cada día que pasaba me sentía peor. La vida había perdido significado para mí. Mis amigos y familiares creían que solo buscaba llamar la atención, pero en realidad yo me sentía muy mal y sentía un profundo dolor y nadie me creía. Ni yo mismo entendía lo que estaba sucediendo. A finales de mes, mi abuela nos estaba cortando el cabello en la casa cuando comencé a llorar. Está bien, dijo la abuela, que pensaba que yo estaba atravesando cambios hormonales. Déjame terminar de cortarte el cabello, por favor. Me estoy muriendo, le dije. La abuela pensó que yo estaba tratando de llamar la atención, pero en realidad quería suicidarme, aunque no podía hacerlo. Cuando la abuela terminó de cortarme el cabello, se sentó a mi lado y mi madre también estaba cerca. Yo me quedé entonces inmóvil sin decir palabra alguna, y mirando hacia el techo oré en silencio. Dios, si existes, ayúdame por favor. Pero nada sucedió. Sentí un fuerte impulso de ir al baño a suicidarme, pero en ese momento vi una luz que bajaba del techo como un rayo y tocó mi pecho. No puedo describir lo que sentí. Fue agradable, muy agradable. Sentí la eternidad en mí y sucedió en una fracción de segundo. Salté de la silla y exclamé: «¡Alabado sea Dios! Él me sanó». Mi madre y mi abuela no vieron la luz y me miraron con preocupación en sus ojos, medias asustadas. «Calma, hijo», dijo la abuela, «todo estará bien». Pero yo estaba eufórico, abracé a mi madre como si no la hubiera visto en semanas. «Dios me curó», le dije, «mírame». Busqué a Vadim, mi hermano gemelo, que estaba jugando en la computadora, y le conté lo que acababa de pasarme. «Dios me curó», le dije, hermano. Pero tampoco él me creyó. Pensó que me lo estaba inventando todo. Mi abuela pensó que padecía una enfermedad mental. Entonces comprendí que casi me había quitado la vida.
pero que alguien me había salvado. Desde ese momento no he podido dudar de la existencia de Dios. Ese día comencé un largo recorrido hacia Jesús. Hoy estudio para ser pastor en la Universidad Adventista de Saoski. Mi familia está muy feliz por mí, pues dicen que soy una nueva persona. Creo y estoy seguro que Dios trajo sanidad a mi vida, y no he sido el mismo desde entonces. Clamé a Él y Él me oyó. Lo alabo por ser un Dios que escucha y contesta nuestras oraciones. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a la Escuela Adventista de Saoski para construir su propio edificio en el lugar de la universidad. Actualmente esta escuela imparte sus clases en las aulas de la universidad, pero nuestras ofrendas ayudarán para que los niños tengan sus propias aulas. Una vez más, gracias por planificar una ofrenda generosa. Tengo algo que el mundo no me da, que el mundo no me puede quitar. Yo tengo algo que el mundo no me da, que el mundo no me puede quitar. Es Jesucristo que me ha salvado, me ha dado la vida, me ha dado el amor. Es Jesucristo que me ha salvado, me ha dado la vida, me ha dado el amor. Ese algo que yo tengo, tú también lo puedes tener. Tú tienes algo que el mundo no te da, que el mundo no te puede quitar. Tú tienes algo que el mundo no te da, que el mundo no te puede quitar. Es Jesucristo que te ha salvado, te ha dado la vida, te ha dado el amor. Es Jesucristo que te ha salvado, te ha dado la vida, te ha dado el amor. Es Jesucristo que me ha salvado, me ha dado la vida, me ha dado el amor. Es Jesucristo que te ha salvado, te ha dado la vida, te ha dado el amor. La chica nueva. A Sofía le gustaba reír y charlar con sus amigos de la escuela pública de Borsel, Ucrania, pero un día tuvo una fea discusión con Vernica, su mejor amiga. Nadie te necesita, nunca tendrás amigos de verdad. Vernica empujó a Sofía y ella se golpeó con fuerza contra la pared, haciéndose daño en la cabeza. Sin embargo, no lloró. Como le dolía bastante la cabeza, le pidió permiso a la maestra para irse a su casa temprano y la maestra le dijo que se fuera. El dolor de cabeza finalmente desapareció, pero Sofía sintió dolor en su corazón durante mucho tiempo. Debido a las duras palabras de Vernica, desde ese día dejó de reír y permanecía callada. Se preguntaba si Vernica tendría razón cuando le había dicho que nunca tendría verdaderos amigos. Sofía va a la escuela adventista. La madre de Sofía se dio cuenta de la tristeza de su hija y ese verano, cuando se enteró que habían abierto una nueva escuela adventista, le dijo a su hija: Sofía, ¿qué prefieres? ¿Volver a la escuela pública o estudiar en la escuela adventista? No fue necesario que se lo preguntaran 2 veces. Regresar a la escuela pública ya no era una opción para ella. Cuando comenzó el 5º grado en la escuela adventista, Sofía se mostró tímida y no hablaba con nadie, porque ella no era adventista. Además, tenía miedo de los niños que pudieran tratarla mal, como la había tratado Vernica. El primer día de clases, una niña saludó a Sofía. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me tengo que ir a mi pupitre, respondió Sofía, y durante el resto del día no conversaron nada más. A la hora de irse a casa, el niño que estaba sentado junto al escritorio de Sofía
Sofía le habló. Adiós. Adiós. Y eso fue todo. Durante las primeras 2 semanas de clase, Sofía no habló con casi nadie y los demás niños tampoco le hablaron mucho. Ella se sentía sola y triste porque no tenía amigos. Al llegar a su casa, lloraba en silencio en su cama. Nadie me aprecia, nadie quiere hablar conmigo, pensaba. Unos días después, la maestra se acercó a Sofía al finalizar las clases. ¿Cómo te llamas? Le preguntó la maestra. Sofía sabía que la maestra sabía cómo se llamaba. No entendía por qué se lo preguntaba, pero le gustó que alguien le estuviera hablando. Me llamo Sofía, le dijo. ¿Cuántos años tienes? Le preguntó la maestra. 10 años. ¿Por qué no hablas con nadie? Sofía le contó la historia de la chica mala de su antigua escuela. Su maestra le escuchó atentamente y cuando Sofía terminó de hablar, le preguntó. ¿Quiere que te cuente la historia de alguien que perdonó a quienes le hicieron daño? Sofía quiso escuchar la historia. La maestra comenzó a hablarle de Jesús. Jesús, el mejor amigo. Sofía nunca había oído hablar de Jesús, pero le interesó saber cómo había perdonado a los que lo lastimaron. Quiso saber más sobre él, así que comenzó a leer la Biblia en su casa. Al poco tiempo, Sofía comenzó a hablar con sus compañeros de clase y de nuevo comenzó a ser una niña feliz y amigable. Incluso predicó un sermón en la iglesia. Sus amigos dijeron que era ahora una chica nueva. Jesús nos ama a todos. Él cambió mi vida. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir un edificio propio para la escuela de Sofía. Gracias por sus generosas ofrendas. Y recuerda, si en Jesús confías, Él guiará tu vida. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete, comparte y activa la campanita para que te lleguen más notificaciones. Dios te bendiga. Hola, soy Fabi Sirvent y hoy te quiero contar la historia de Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y tetrarca de Galilea Herodes, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, hubo un hombre enviado por Dios, de nombre Juan. Él vino como testigo para dar testimonio de la luz a todos los que por medio de él creyeran. Juan no era la luz, sino testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. En aquellos días se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea, predicando, y decía: arrepentíos todos, porque se ha acercado el reino de los cielos. Pues de él hablaba el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Juan
Vestía de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de la cintura. Comía miel silvestre y langostas. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver Juan que muchos de los saduceos y de los fariseos venían a su bautismo, él les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Produzcan buenos frutos, dignos de arrepentimiento. Y por favor, no vayan a pensar, tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a los sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿y tú quién eres? Y él respondió y confesó: no soy el Cristo. ¿Serás acaso tú Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Serás acaso el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? Dinos, porque tenemos que darles respuestas a los que nos han enviado. Juan les dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino al Señor, como lo dijo el profeta Isaías. De los que habían enviado eran fariseos y le dijeron: pues entonces, si tú no eres el Cristo, no eres Elías y tampoco el profeta, ¿por qué bautizas? Y Juan les dijo: yo bautizo en agua, pero hay en medio de ustedes uno al cual ustedes no conocen. Él viene después de mí y es antes de mí, del cual yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Todas estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, en donde Juan bautizaba. Y el pueblo preguntaba: ¿qué haremos? Juan les decía: los que tengan 2 túnicas, denle al que no tiene, y lo mismo para los que tienen comida. Estaban allí unos publicanos, que eran los encargados de pedir los impuestos. Estos habían venido con Juan para ser bautizados y le preguntaron: ¿y nosotros qué haremos, maestro? Él les dijo: no pidan más de lo que se les ha ordenado. Estaban allí también unos soldados y ellos le preguntaron: ¿y nosotros? ¿Ustedes? No deben de extorsionar ni calumniar. Estén contentos con su salario. Todos se sorprendían y en sus corazones pensaban: ¿no será Juan el Cristo? Juan les dijo: yo los bautizo en agua, pero viene después de mí uno más poderoso que los bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y él dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo decía que viene después de mí, pero que es antes de mí, porque es primero que yo. Y no lo conocía,
Por eso yo vengo bautizando en agua, para que Él sea manifestado en Israel. Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Pero Juan se le oponía. Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan se lo permitió y lo bautizó. Al subir de las aguas, se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como paloma. Se posó sobre él y se escuchó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es la historia de Juan el Bautista. Nos vemos la próxima. Y claro, Jesús te ama mucho. La sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Bienvenido, bienvenida a otro estudio más de la Palabra de Dios. Y hoy nos concentraremos en el capítulo 7 del libro de Isaías, cuando otro rey aparece en escena. Esta vez, el protagonista es el rey Acaz, nieto de Usías. Su reinado lleva a la nación a las abominaciones realizadas por las naciones circundantes. Fue una época muy difícil, casi no había diferencia entre israelitas y paganos. Y cuando los reyes de Aram e Israel hacen la guerra contra su nación, Acaz está tan abrumado por el miedo que el Señor le envía un mensaje a través del profeta Isaías para animarlo a confiar en Él. Los planes de esas naciones no tendrán éxito. Pero Acaz necesita creer, de lo contrario, no verá la liberación de Israel por parte de Dios. Y en este estudio lo dividiremos en 3 secciones. El desafío del rey Acaz. Número 2, el Señor cuida al rey Acaz. Y número 3,
esperar y mirar en silencio. Y Dios llevó al infiel rey Acaz a circunstancias en las que tuvo que tomar una decisión muy difícil. ¿Creer o no creer? Esta era la cuestión. Y aunque el Señor le ofreció darle cualquier señal que se le pudiera ocurrir, se negó a permitir que Dios le mostrara una razón para creer. En cambio, eligió como amigo al rey de Asiria, un pagano, que estaban listos para destruirlos. Bueno, vamos a esta lección que hoy nos habla de los peligros que debemos evitar y cómo escuchar la voz de Dios es el camino más seguro. En un momento más regresaré. Comenzaremos con este corto versículo de Isaías capítulo 7, versículo 9. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Palabras muy claras, ¿verdad? Un sábado, Connie y Roy estacionaron frente a su casa al volver de la iglesia. Una gallina pigmea pasó volando frenéticamente frente a ellos por el jardín. Algo andaba mal. Se suponía que las aves domésticas debían estar a salvo en su corral, pero habían salido. Y tras una investigación rápida, descubrieron que estaban en medio de una tragedia. Resulta que Beethoven, el perrito del vecino, también había escapado de su patio y estaba al lado del estanque sosteniendo a Daisy con la boca. Ahora, Daisy era una hermosa gallina ponedora con suaves plumas blancas en la cola. Connie trató de rescatar a Daisy, pero ya era demasiado tarde. Su preciosa mascota, ahora con el cuello destrozado, pronto murió en los brazos de Connie. Ella se sentó llorando en el patio, sosteniendo el ave muerta. Había otra mascota que estaba profundamente conmovida. Resultó que ser un pato alto y blanco llamado Waldesworth. Vio que Connie sostenía a Daisy y al parecer supuso que ella la había matado, por lo que en las semanas siguientes, cada vez que Waldesworth veía a Connie, él la atacaba brutalmente, pellizcándola dolorosamente con su fuerte pico. ¿Sabes que a veces es difícil determinar quiénes son tus amigos o enemigos? Hoy consideraremos a un rey de Judá que también tuvo este problema y trataremos de entender por qué se equivocó en sus decisiones. Veamos el marco de la crisis aterradora que enfrentó el rey Acaz al principio de su reinado. Y para eso recurriremos al registro del libro de los reyes. En el libro segundo de Reyes, capítulo 15, capítulo 16, leemos lo siguiente y nos dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre. Y reinó en su lugar Acaz su hijo. Entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Bueno, ahora vamos a nuestro texto en Isaías, capítulo 7, versículos 1 y 2. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Bueno, resulta que el reino norteño de Israel, Efraín, y el de Siria, Aram, se unieron en contra el país más pequeño que era Judá, la nación más pequeña que estaba al sur. Y cuando esto sucedió, cuando Judá estaba debilitado por los ataques de los edomitas y los filisteos. O sea que estaba en una situación muy vulnerable. En lo pasado Judá había luchado contra Israel. Había guerra entre el mismo pueblo de Dios, Israel en el norte, Judá en el sur. Pero ahora la alianza entre Israel y Siria presentaba un peligro abrumador. Y al parecer Israel y Siria querían obligar a Judá a participar con ellos de una colisión
contra el extraordinario poder de Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, llamado Pul, en 2 Reyes 15:19, quien seguía amenazándolos con su imperio en expansión. Israel y Siria habían dejado de lado su larga lucha mutua en vista de un mayor peligro. Si lograban conquistar a Judá e instalar un gobernante títere allí, podrían usar sus recursos y su mano de obra. Ahora, ¿cuál fue la solución de Acaz cuando su mundo se estaba desmoronando? Su nación se estaba desmoronando. Aquí está, 2 de Reyes, capítulo 16, versículos 7 al 9. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se ha levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa de Israel, envió al rey de Asiria un presente. Y la atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Rezín. Ahora vamos a ver qué nos dice el libro de las Crónicas, 2 de Crónicas 28:16. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que lo ayudasen. En lugar de reconocer que Dios era el único amigo que podía rescatarlo a él y a su país, Acaz trató de hacer buenas relaciones con Tiglat-Pileser, o Tiglat-Pileser III, el enemigo de sus enemigos. Y el rey asirio con gusto accedió a su pedido de ayuda contra Siria e Israel. Ahora, Tiglat-Pileser no solo recibió un rico soborno de Acaz, sino también tuvo una buena excusa para tomar rápidamente a Siria. Y el poder de la alianza sirio-israelita se rompió. A corto plazo parecía que Acaz había salvado a Judá. Sin embargo, esta acción por parte de Acaz de no consultar a Dios no debería sorprendernos, porque había sido uno de los peores reyes que gobernó Judá hasta ese momento. Y cuando leemos acerca de cómo era Acaz, llegamos a entender por qué reaccionó ante el peligro como lo hizo. Se valió del brazo humano en lugar de depender de Dios, como lo había hecho siempre. ¿Qué lección podemos extraer a nivel personal? Si no estamos obedeciendo al Señor ahora, ¿qué nos hace pensar que tendremos fe para confiar en Él cuando lleguen las verdaderas pruebas? O como lo dice el profeta Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en la tierra de paz estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Es que, amados, las crisis aceleran la dirección en que una persona va. Y ahora, mientras Acaz pesaba sus opciones políticas para enfrentar la amenaza de Israel y Siria, Dios sabía algunas cosas que el rey no sabía, porque Dios siempre sabe más que nosotros. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Por un lado, fue Dios quien permitió que le sobrevinieran problemas para disciplinarlo y hacerlo volver en sí. Además, aunque pedir ayuda a Tiglat-Pileser III parecía lógico y atractivo desde el punto de vista humano, Dios sabía que pondría el reino davídico de Judá bajo un dominio extranjero del que nunca podría recuperarse. Y los riesgos eran asombrosamente altos. Entonces, el Señor envió a Isaías a interceptar al rey, aparentemente cuando estaba inspeccionando el suministro de agua de Jerusalén en preparación para un asedio, con la intención de persuadirlo de que no consultara al líder asirio. ¿Por qué dijo el Señor a Isaías que llevara a su hijo Sear-Jasub con él, justamente para esta entrevista? Veamos ahora en Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y Acaz se sorprendió cuando Isaías lo saludó y le presentó a su hijo llamado, ¿cómo? Un remanente volverá. Eso es lo que quería decir el nombre de este chico. ¿Remanente de quién? ¿Volverá de qué? Debido a que el padre del niño era profeta, el nombre sonaba como un mensaje ominoso de Dios acerca de gente que era llevada en cautiverio.
¿O se trataba de volver a Dios en el sentido de arrepentirse? Bueno, el mensaje de Dios a Acaz era: significa lo que tú hagas que signifique. Él quiere saber qué significa el nombre de este muchacho. Si es la destrucción que se avecina, o será que tenemos que arrepentirnos. Y Dios le dijo: significa lo que tú hagas que signifique. Arrepiéntete de tus pecados o irás en cautiverio, y del cautiverio regresará un remanente. La decisión es tuya. Ese era el mensaje de Dios. Y ahora, ¿cómo abordó el profeta Isaías la situación con el rey? Versículos 4 al 9. Guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra la ciudad y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Bueno, la amenaza ahora de Siria a Israel pasaría y Judá se salvaría. Eso es lo que el profeta dijo. Las potencias que a Acaz le parecían enormes volcanes humeantes, resulta que a la vista de Dios eran solo 2 carbones de tizón que humeaban. No era necesario que Acaz pidiera ayuda de Asiria. Absolutamente no. Pero él no podía ver más allá. Él miraba el aquí y el ahora, no al Dios que todo lo ve y tiene el mundo en su control. Y para tomar esta decisión correcta, Acaz necesitaba confiar en el Señor y en sus promesas, pero esto es lo que le faltaba. Necesitaba creer para poder permanecer, como les dijo: si crees, permanecerás. Creer y permanecer, 2 palabras que provienen de la misma raíz hebrea, de donde viene la palabra verdad, lo que es confiable, y de la palabra amén, que es afirmar lo que es verdadero o confiable. Acaz necesitaba estar seguro para asegurarse. Necesitaba confiar para ser confiable. Presta atención a la última parte de Isaías 7:9. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Pregunto, ¿por qué tener fe y creer son tan importantes para permanecer? ¿Permanecer en qué? ¿Cómo se aplica este principio en la vida de cada uno de nosotros como cristianos? Bueno, tristemente Acaz no respondió al llamado de fe de Isaías. Entonces, misericordiosamente, Dios dio otra oportunidad al rey, diciéndole que pidiera una señal, ya sea de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto. Esta es una de las mayores invitaciones a la fe que se haya dado a un ser humano. A diferencia de las loterías o las rifas, Dios no impuso restricciones con letra chica, diciendo, bueno, en letras pequeñitas lo que sabemos que a veces es lo más importante. Dios ni siquiera limitó su oferta a la mitad de su reino, como lo hacían los gobernantes humanos cuando alcanzaban el umbral máximo de su generosidad. Dios estaba dispuesto a vaciar todo el cielo y la tierra para un rey malvado si tan solo creía. ¡Qué misericordioso es el Señor! ¿Cómo lo ha sido contigo y conmigo durante tanto tiempo? Si tan solo creía. ¿Cómo señala Acaz podría haber pedido una montaña de oro o tantos soldados como granos de arena hay en el Mediterráneo? Y aquí está Isaías 7:12. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. ¿Por qué respondió Acaz de esta manera? A primera vista la respuesta de Acaz parece piadosa y respetuosa. No pondría a Dios a prueba, como lo habían hecho los israelitas siglos antes, durante su peregrinaje por el desierto. Pero la diferencia era que Dios invitó al rey a ponerlo a prueba. Le hubiese agradado que aceptara su regalo tremendamente generoso. No pondría a prueba su paciencia. Pero Acaz ni siquiera estaba dispuesto a permitir que Dios lo ayudara a creer. Cerró totalmente la puerta de su corazón para no dejar entrar la fe. Versículo 13.
Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? ¿Qué está diciendo aquí Isaías? Isaías recalca que al negarse a poner a Dios a prueba, aparentemente para evitar cansar a Dios, efectivamente Acaz cansó a Dios. Pero el aspecto más preocupante de este versículo es el hecho de que aquí Isaías se refiere a mi Dios, en claro contraste con Isaías 7:11, donde el profeta le pidió al rey que pidiera una señal de Jehová, tu Dios. Y cuando Acaz rechazó el ofrecimiento divino, rechazó que Jehová fuese su Dios. Amados, así es de sencillo. ¿Cuántas veces estamos negando al Señor, verdad? Es lo que hacemos cuando Dios nos dice: mira, pruébame. ¿Y qué tal en cuanto a nuestros diezmos y ofrendas? Pruébame. ¿Qué tal en esta crisis? Pruébame. Y seguimos por nuestro camino, valiéndonos las manos humanas y desconfiando aún de lo que Dios nos ofrece. Pero resulta que ahora Él se apartó de Dios y Jehová ahora es el Dios de Isaías, pero no el de Acaz. Terrible. Hermanos, esto conmueve hasta los huesos. Por eso pregunta, ¿qué nos enseña esta lección acerca del día cuando la paciencia y la voluntad de Dios para darnos la salvación a todos se acabe? ¿Qué nos dice también acerca de la ceguera y la dureza del corazón humano cuando no se rinde completamente uno al Señor? Al final, incluso si Dios le hubiera dado a Acaz alguna señal que él hubiese deseado, ¿crees que acaso hubiese creído? No, amados. Por eso las crisis aceleran la dirección donde la persona va. ¿Qué más pudo haber hecho Dios? ¿Qué más puede hacer Dios por ti, por mí en este momento, si seguimos endureciéndonos? Por eso hay una pregunta, amados, que ni el mismo Dios puede contestar. Permanece en silencio. Tú has escuchado tal vez los temas evangelísticos o el título que algunos evangelistas ponen, la pregunta que el Dios Todopoderoso no puede contestar. Sí, Dios es todopoderoso, pero hay algo incomprensible en el cual el cielo y Él permanecen en silencio, porque es algo incomprensible para Dios y los ángeles, y está en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No queda sino una sola opción que está en Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El ofrecimiento de una señal, ya sea de abajo en lo profundo, de arriba en lo alto, no conmovió a Acaz. Entonces, cuando Dios afirma que Él mismo dará una señal, suponemos que ésta tendrá dimensiones asombrosas, que solo la imaginación divina puede concebir. Y aquí está la señal divina. Acaz no aceptó una señal de Dios, ahora Dios mismo da una señal. Y esta tiene que ser contundente. Versículo 14. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ahora quiero comparar esto con otros versículos. Isaías capítulo 55, versículos 9 y 1 Corintios 2:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para darnos la presencia de Dios con nosotros. Jesús es la solución para el problema humano y estaba representado por el corderito que moría, símbolo del Cordero de Dios, el mayor regalo del cielo. Y al igual que el nombre de los hijos de Isaías, Sear Jasub, un remanente volverá, el nombre Emmanuel tiene un significado y es literalmente Dios con nosotros o con nosotros Dios. Pero la traducción comúnmente aceptada, Dios con nosotros, pasa por alto algo importante. Al igual que con otros nombres hebreos de este tipo que carecen de verbos, se debe proveer el verbo estar, ¿verdad? Porque no se expresa así en hebreo.
Entonces, Emmanuel bien puede ser traducido Dios está con nosotros. Así como el nombre de Jesús en griego y abreviado del hebreo Joshua o Josué significa el Señor es salvación, el nombre Emmanuel es una promesa encapsulada que se cumple. Dios está con nosotros. Dios ahora, un hijo vendrá a dar la solución definitiva al problema del mal. El tuyo, Rey, el de tu generación que sigue, el de todas las generaciones hasta el fin de los siglos. Él va a estar con su pueblo. Amados, no hay mayor seguridad y consuelo. Dios no promete que su pueblo no sufrirá dificultades ni dolor, pero promete estar con él. El salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ¿verdad? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y Dios dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Nos preguntamos, ¿dónde estaba el Señor cuando los babilonios arrojaron al fuego a los 3 amigos de Daniel? Estaba con ellos. ¿Dónde estaba el Señor durante el tiempo de angustia de Jacob cuando luchó hasta el amanecer? En los brazos de Jacob, lo más cerca que pudo llegar. Aunque tenemos la promesa de que Dios está con nosotros, pregunto, ¿cuál es la diferencia si aún enfrentamos terribles pruebas y sufrimientos? ¿Cuán bien nos hace saber que contamos con su presencia? No estamos solos, amigos. Hemos sido comprados por precio. Pertenecemos al Señor por 3 razones: por creación, por redención y por sustentación. Antes que tú y yo hayamos nacido, ya fuimos comprados por Jesús. Eso significa cuánto tú y yo valemos por Él, para Él. Dios nos ayude a reconocer que su presencia es real, pero tenemos que elegir andar con Él. Repasemos ahora para finalizar. Número 1. El rey Acaz junto con su pueblo enfrentaron algunos desafíos severos mientras evaluaban el riesgo de guerra con la alianza sirio-efraimita. A veces la vida nos pone en situaciones que nos amenazan, ¿verdad? Y pregunto, ¿qué pasos importantes o prácticos debemos seguir para afrontar mejor esas circunstancias? Yo no encuentro otro, amados, que ir a las promesas de Dios. En mi Biblia de estudio, que no es esta, sino otra que la tengo subrayada, la tengo marcada en color amarillo, 3.573 promesas. Y estoy encontrando algunas más, porque las promesas son un apoyo poderoso de mi fe. ¿Qué podemos hacer en forma práctica? Clamar al Señor. Y el Señor nos va a hablar por su palabra. Ahora, cuidado, hermanos, con esto de que hay muchos que dicen, el Señor me mostró, el Señor me dijo. Hermano, yo eso lo tomo a veces con pinzas porque, ¿sabes? Dios no te va a enseñar más o mostrar más de lo que está aquí en su palabra. Si tú no estás dispuesto a leer su palabra primero para que Dios te hable, ¿cómo puedes pretender que Dios me habló y me dijo? Cuidado con eso, porque a veces llegamos a conclusiones erróneas. Dios nos habla por su palabra. Esta es la palabra de Dios. Y Dios ha hecho provisión para cada circunstancia, porque este es el manual del fabricante. Este libro nos ayuda a avanzar por terreno seguro. Número 2. En la segunda parte exploramos el cuidado particular de Dios al satisfacer las necesidades del rey Acaz. Él se apartó, pero Dios no se apartó de él. Dios seguía buscándolo. Y el Señor envió a su mensajero al encuentro del rey en el camino del campo del lavador. Y lo envió con su hijo, que significaba justamente un mensaje de que un remanente volvería. ¿Qué lecciones podemos aprender de este episodio? Dios está enviando los mensajes vez tras vez, vez tras vez. No seamos rebeldes. Y en la tercera sección aprendimos cómo Dios anima al rey a confiar no en las cosas materiales, sino en su ayuda. Sus palabras al rey son: mira en silencio, aprende en silencio, espera en el Señor. Yo pregunto, ¿cómo es compatible estas palabras con el consejo de Elena de White, que está en El Camino a Cristo, página 122? Dice, ¿podéis estar perplejos en los negocios? Vuestra perspectiva puede ser cada día más sombría y podéis estar amenazados de pérdidas, pero no os descorazonéis. Confiad vuestras cargas a Dios y permaneced serenos y alegres.
Pedid sabiduría para manejar vuestros asuntos con discreción, a fin de evitar pérdidas y desastres. Haced todo lo que esté de vuestra parte para obtener resultados favorables. El Señor Jesús nos prometió su ayuda, pero sin eximirnos de hacer lo que esté de nuestra parte. Si confiando en nuestro ayudador hemos hecho todo lo que podíamos, aceptemos con buen ánimo los resultados. Dios permita que nuestro edificio esté sobre sólido fundamento, la roca de los siglos que es Jesús y su palabra. Oremos. Padre Celestial, a repasar la historia, hace 27 siglos, algo terrible pasó que podía haber sido diferente. Uno de tus líderes no confió y fue grande la ruina. Todo el pueblo sufrió. Hoy, llegando ya al final de la historia, cuando el regreso de tu Hijo Jesucristo es inminente, y al ver las cosas que han pasado, que han ocurrido, no queremos repetir la triste historia, sino que queremos confiar en ti, avanzar por fe en lo que tú nos has dicho a través de tu palabra y a través de tus profetas. Especialmente tu profetisa para este tiempo final, así como Isaías fue el profeta para ese momento con mensaje específico. Gracias te damos por no dejarnos solos, por ser Dios con nosotros, por estar con nosotros hasta el fin. Queremos estar contigo todo el tiempo, en comunión contigo. Que tú nos hables por tu palabra, nosotros en oración, y que eso nos lleve a contar a otros del gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado nuevamente el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, en el viaje de la vida en el cual todos vamos, todos transitamos, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata. Grande es Jehová, poderoso Señor. Himno 75. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Probad y ved. Historia de hoy. Interpretación de solo una canción. Lo recuerdo como si fuera ayer.
Solo tenía 10 años cuando mi familia y yo llegamos a Miami. Sin mi violín, para mí las cosas fueron bastante difíciles. Pasado un tiempo, decidimos mudarnos al norte, a Milwaukee, para buscar una vida mejor. En Wisconsin hacía frío, realmente mucho frío. De hecho, cuando llegamos allí, la ciudad estaba teniendo el peor invierno de los últimos 80 años. No teníamos nada, pero ahí fue cuando empezamos a ver los milagros de Dios en nuestra vida. Recibimos mucha ayuda de nuestra iglesia y de los vecinos. Mi madre, con mucho esfuerzo, pudo comprarme un violín. Fue entonces cuando las cosas cambiaron para mí. Me encanta la música y tenía muchas ganas de ser músico. Entonces decidí solicitar una beca en el Conservatorio de Milwaukee. Necesitaba practicar para la prueba y no contábamos con el dinero necesario para comprar las partituras. Entonces mi madre consiguió un tocadisco y un disco de vinilo de un concierto de violín de Beethoven y me dijo: Jaime, debes escucharlo y ensayarlo. Y así lo hice. Todos los días practicaba intensamente. Durante mi prueba en el conservatorio, todos se preguntaban cómo podía tocar así. Les conté mi historia y sobre la lucha de mi familia. Todos quedaron impresionados. Un profesor que acababa de llegar de Europa me preguntó quién era el intérprete del vinilo que escuchaba mientras practicaba. Cuando le respondí, dijo: podría reconocerlo de inmediato por la forma en que tocas el violín. Fue mi profesor allí en el conservatorio. Al fin obtuve la beca. No creo que todas las situaciones que vivimos desde que salimos de Cuba hayan sido una coincidencia de la vida, sino que Dios guió todo, porque Él tenía un plan para nosotros. Justamente cuando parece que no tienes nada o a nadie en la vida, es cuando Dios está haciendo todo por ti. Él puede guiar tu vida si tan solo lo permites. A medida que seas fiel en la devolución de los diezmos y las ofrendas regulares, el Señor irá haciendo crecer tu fe en Él. Que podamos poner a Dios en primer lugar. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Ahora vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios con el himno número 181, Una Esperanza.
en todo tiempo. Hay poder en la oración. Lucha sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo está. Clama a Dios y dadle gloria a Él. Tan solo tienes que creer. Ora que a tu lado siempre está. Ora que nunca te dejará. Ora y verás que con paciencia la tormenta pasará. Ora que los muros caerán, las enfermedades sanarán. Ora porque a los que Cristo oran, sus cadenas romperán. Ora a Cristo y siempre hazlo con fe. Ora porque siempre Dios te ve. Dobla tus rodillas y proclama que en su nombre hay poder. Ora sin cesar, ora en todo tiempo. Hay poder en la oración. Lucha sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo está. Clama a Dios y dadle gloria a Él. Tan solo tienes que creer. Ora que a tu lado siempre está. Ora que Él nunca te dejará. Ora y verás que con paciencia la tormenta pasará. Ora que los muros caerán, las enfermedades sanarán. Ora porque a los de Cristo oran, sus cadenas romperán. Ora a Cristo y siempre hazlo con fe. Ora porque siempre Dios te ve. Dobla tus rodillas y proclama que en su nombre hay poder. Que en su nombre hay poder. Solo tienes que creer. Hola mis apreciados hermanos, buenos días, un abrazo fraternal. Cuán felices estamos de poder saludarnos desde la distancia, desde la comodidad de cada uno de sus hogares. Un saludo muy especial a los amigos que también están en esta hora acompañándonos. Estamos muy felices de ser testigos de cómo la misericordia, la provisión de Dios se ha extendido y en esta hora nos ha alcanzado, y a través de la presencia maravillosa de Dios el Espíritu Santo podemos abrir la palabra del Señor. Voy a invitarles para que allí donde estamos tengamos un momento para orar. Vamos a orar. Padre bendito, cuán agradecidos contigo por la bondad que nos concede el privilegio de estar juntos con la iglesia digital. Gracias por acompañar a cada uno de nuestros hermanos en sus casas. Gracias también por los amigos que nos acompañan.
Queremos pedir que al abrir tu palabra seas tú hablando a nuestro corazón. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ha pasado un año y seguramente hemos hecho infinidad de actividades. Grandes desafíos nos representó el 2020, pero hoy aquí estamos para decir que hasta aquí el Señor nos ha guiado, el Señor nos ha cuidado en cada una de las cosas que tuvimos que sortear, en cada uno de los desafíos que fueron propuestos. Pero hoy venimos para preguntarnos en este 2021 cuáles serán las cosas de relevancia, de gran importancia que nos evocaremos a realizar. Y quiero en esta mañana hablar seguramente de una de las cosas que nos la vamos a pasar los 360 y poquitos de días que nos quedan ya del 2021, en los casi 50 sábados que nos restan, y me refiero precisamente al desafío de hablar. Qué tremendo tener que hablar. Y lo difícil de tener que hablar es lo que implica. Y cuando hablo de la importancia de tener que hablar, viene a mi mente la historia de Pedrito. Pedrito era un niño inquieto, un niño que a toda hora quería estar preguntando, a toda hora quería estar hablando, cuestionaba a Pedrito. Pero un día le trajeron a la mamá de Pedrito una queja de su colegio o escuela. Pedrito era grotesco. Pedrito cada que hablaba lastimaba, era despectivo, sarcástico, gritaba. Y no solamente hablaba con su boca, sino que su rostro y sus manos transmitían el furor, la rabia. Así que sus padres, preocupados por este antecedente de Pedrito, lo llamaron y le dijeron: Pedrito, queremos hacer una dinámica, queremos hacer un desafío con usted. Toma esta bolsita, ahí van unos pequeños clavitos. A partir de este momento, cada que usted se salga de casillas, cada que usted grite, cada que usted maldiga, cada que usted sea grotesco, agresivo, va a ir allí al closet y en la parte de atrás va a colocar un clavito. Y pasaron pocos días cuando se presentó Pedrito ante su padre y le dice: papi, misión cumplida. Se han acabado todos los clavitos, fue rápido y fácil. Ay, hijo, le dice su padre, qué triste me encuentro. Esperaba que fuese más tiempo el que le tomase el gastarse uno a uno estos clavitos, pero me preocupa bastante. Así que a partir de hoy, usted cada que vuelva a decir una palabra grotesca, una palabra de doble sentido, cada que vuelva a gritar, va a ir al mismo closet, lo va a abrir y entonces va a empezar a sacar cada que eso ocurra un clavito del closet. Y así lo hizo Pedrito. ¿Cuál sería su impacto cuando pasado algunos días, un poquito más que la primera etapa de la dinámica, entonces Pedrito estaba asustado porque había visto que en la puerta del closet se había llenado de un poco de agujeros y ya la puerta no era la misma? Y su padre lleva a Pedrito y le dice: Pedrito, esta puerta nunca será igual. Saben, mis apreciados hermanos, eso ocurre cuando nosotros hablamos sin pensar.
Eso ocurre cuando nosotros nos ensoberbecemos, eso ocurre cuando nosotros nos alteramos, cuando no pensamos en la dimensión y en lo trascendental de nuestras palabras. ¿Saben? Teniendo en cuenta esta historia, viene a mi mente las palabras de Salomón cuando escribe en Proverbios, el capítulo o el proverbio, más bien el proverbio 18, el versículo 21, y él dice: la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Así que cuando yo leo que la muerte y que la vida están en lo que decimos y que fácilmente podemos acabar con una persona, con una familia, con un buen nombre, entonces entiendo que las palabras tienen un poder extraordinario, para bien o para mal. Y pienso que es oportuno, hablando de la dimensión tan trascendental de las palabras, poder revisar lo que dice Santiago. Santiago allí en el capítulo 3, el versículo 5 dice: así como un pequeño fuego puede encender un tremendo bosque, así nuestras palabras pueden provocar tremendos, grandes problemas. Y ya nosotros todos hemos podido comprender que nos la pasamos la vida hablando, nos la pasamos la vida expresando, nos la pasamos la vida conversando. Y así que en lo que decimos podemos tener un sentido trascendental para la vida de las personas que nos están escuchando. Yo no sé si usted recuerda los años en que el ya fallecido Chávez y también el hoy senador Uribe, para aquel entonces presidente, el uno hablaba allá en su país y el otro respondía aquí en el nuestro. Y cuando el uno hablaba, entonces la frontera se cerraba. Y entonces los aranceles se elevaban, y entonces las exportaciones se caían, y parecía que todos entraban en crisis solo porque uno de los dos hablaban o dejaban de hablar. ¿Saben que el libro de Santiago, el capítulo 4, el versículo 17, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado? Y yo quisiese parafrasear en esta mañana de sábado este precioso texto. Y quiero decir, el que sabe hablar lo bueno y no lo hace, entonces eso le es pecado. Yo no sé si ustedes recuerdan al médico Lucas cuando dice en su libro, Lucas el capítulo 6, el versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Saben por qué? Porque de la abundancia del corazón hablan los ojos, ¿verdad que no? Hablan la boca, esa boca que el Señor nos dio para que la pudiésemos administrar con prudencia, para que pudiésemos abrirla en el momento oportuno, adecuado, en el espacio, en el lugar correspondiente. Saben, mis apreciados hermanos, que el libro de Marcos, allí, perdóname un momentito, vamos a ir primero a Mateo, el libro de Mateo, el capítulo 12, versículo 36 y versículo allí el 37 dice: y yo os digo que de toda palabra, ¿qué? ¿Cómo dice el texto? De toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio.
porque por tus palabras serás justificado o por sus palabras serás condenado. Solamente recordar, acaban de arrestar a alguien. Y cuando lo arrestan y le ponen los grillos o las esposas que llamamos, entonces lo llevan allí y él quiere decir algo y entonces le dicen, cállese, porque las palabras que usted utilice podrán ser tenidas en su contra. Saben, mis apreciados, que las palabras son bastante trascendentales en la vida del ser humano. Vamos en esta mañana a utilizar la Biblia para recordar cuán trascendental son las palabras en la vida de nosotros los seres humanos. Y vamos a ir rápidamente al libro de Eclesiastés, allí en el capítulo 10, en el versículo 12, cuando dice que la palabra del sabio le traen simpatía. Qué bonito cuando alguien habla. Qué bonito cuando alguien se expresa y entonces la gente está contenta y todos quieren estar con él, todos lo quieren escuchar, porque es que cuando él habla es agradable. Y allí la palabra del Señor está diciendo que esas son las palabras ¿de quién? Esas son las palabras del sabio. Pero cuando nosotros leemos el proverbio, en el proverbio 15, el versículo 7, dice que los sabios esparcen sabiduría con sus labios. ¿Estamos siendo sabios? ¿Realmente esparcimos sabiduría? Miren que Proverbios, en el proverbio 10, el versículo 31, dice que de los labios del justo brota sabiduría, pero al perverso le cortarán la lengua. Qué palabras tan duras, ¿verdad? Y yo no sé si están saliendo o brotando de nuestros labios sabiduría o de pronto están a punto de mutilarme en la lengua, de sacarme en la lengua. El justo dice cosas agradables, el malvado solo habla cosas perversas. Y qué triste que en nuestro medio o en nuestra casa puedan estar acompañándonos esposos, esposas, hijos, que tengan palabras duras, que tengan palabras que lastiman. Yo quisiese preguntar a la altura de la reflexión de esta mañana, ¿cuáles son las palabras que usted le dice a su esposo? ¿Cuáles son las palabras que usted le dice a su esposa? ¿Cuáles son las palabras que escuchan sus hijos cuando regresan de la academia, del colegio, o cuando se encuentran después de una jornada laboral? ¿Cuáles son las palabras? Porque esas palabras son las que van formando los sentimientos de la familia. Miren que cuando nosotros revisamos el Proverbio 18, el versículo 6, dicen que los labios del necio provocan disputas. Y tristemente hay hermanos o hay esposos que cada que hablan para embarrarla, hablan para encandecer los ánimos. Y cuando hablan, la gente entonces entra con deseos de violencia. Mire que el Proverbio 13, el versículo 3, dice que cuidar las palabras realmente es cuidarse a uno mismo, porque el que habla mucho se arruina solo. Qué importante cuando nosotros aprendemos, apreciados amigos, apreciados hermanos, aprendemos que el que mucho habla yerra. No sé si recuerdan ese proverbio. Es el Proverbio 10, el versículo 19. Dice que el que mucho habla, mucho yerra. Por eso callar a tiempo, hablar en su momento, la prudencia, mis apreciados, es de sabios.
Y qué bonito que en este nuevo año, qué bonito que en las 50 semanas que ya nos quedan del 2021, nos demos como desafío, nos coloquemos como propósito, ser prudentes, pensar antes que hablar, mirar lo que voy a decir, qué trascendental es, qué tan impactante, para bien o para mal, lo que voy a pronunciar. Miren que el Proverbio 21, el versículo 23, dice que el que tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en aprietos. Pero uno ve personitas, hermanitos, vecinos, que a toda hora están allí apagando incendios, comentarios que usted dijo, que me pareció, que el otro dijo, y cuán preocupante, estresante para la vida del ser humano cuando anda de boca en boca porque le fue muy fácil hablar. Alguien decía, vengan, hablemos todos aquí, que aquí hablamos de todos, pero a nadie le sostenemos lo que decimos. Qué vergonzoso, ¿verdad? Qué triste esa circunstancia. Mire lo que dice Proverbios 20:15, vale más quien habla con sabiduría que todo el oro del mundo. Es valiosísimo, valiosísima la persona que habla con sabiduría. En otras palabras, que habla con prudencia, que piensa antes de hablar. El Proverbio 29, el versículo 20 dice, ¿has visto hombre ligero para hablar? Que ni siquiera ha terminado alguien de preguntar y él ya quiere responder, que no piensa para responder, para contestar. Dice el proverbista en el Proverbio 29:20, dice que hay más esperanza para el necio que para él. Así que pienso que los textos que hemos venido compartiendo nos ubican en una plataforma de la tremenda importancia de cuidar de nuestras palabras, de cuidar de lo que decimos, pero no solamente de lo que decimos, sino en dónde lo decimos, bajo qué circunstancia, en qué ambiente lo decimos. Y para terminar esta primera parte de la reflexión de esta mañana de sábado, permítanme leer con ustedes el Proverbio 17, versículo 28. Hasta el necio, mire qué pensamiento inspirado tan maravilloso. Proverbio 17, 28. Hasta el necio pasa por sabio. Tremendo. Hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando guarda silencio. En algunos momentos el silencio es prudencia. Callar es de sabios. Pero ya hemos visto lo tremendo, de lo importante de las palabras. Pero podría usted estarse preguntando, bueno, Giovanni, y entonces, ¿qué palabras nosotros no deberíamos usar, no deberíamos estar pronunciando en nuestra boca? Saben que el apóstol Pablo es bien preciso, y cuando nosotros vemos a los hermanos de Éfeso que reciben la carta del apóstol Pablo, allí en el capítulo 4, versículo 19, dice que no debería estar en nosotros las palabras corrompidas, palabras de doble intención, palabras que desfiguran la imagen, la semejanza, la plenitud de la manifestación de Dios en la creación. Y allí también en el mismo Efesios, en el capítulo 5, el versículo 3 y el versículo 4 dice, ustedes deben comportarse como corresponde al pueblo santo de Dios.
Y después de los 2 puntos pueden estar viendo ustedes allí, dice, ni siquiera hablen de inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o avaricia. Dice, no digan indecencia, ni tontería, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien dice, alaben a Dios. Y el mismo apóstol Pablo, escribiendo al joven Timoteo, en el capítulo 2 de la segunda carta, al versículo 16, dice, palabras mundanas y vacías. El estar, hay veces, relacionándonos tanto con otras personas que tienen otro léxico, que tienen otras palabras bastante soeces, palabras descompuestas, palabras agrias, palabras duras, rudas, palabras sarcásticas que ofenden, y resultamos nosotros repitiéndolas. Pero mira cómo dice el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos de Corinto, 15:33, las malas conversaciones. Y saben que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones desvirtúan lo que la persona ha venido seguramente queriendo cambiar mientras está en la iglesia, mientras comparte los devocionales. Pero allí también el salmista, en el Salmo 34, el versículo 13, dice que no deberían haber en nosotros palabras de mentiras, ni siquiera las blanquitas. Ni siquiera esas mentirillas que nos parece que son tan pequeñitas que no van a afectar. Pero tristemente son las zorras pequeñas las que dañan los viñedos. Esas pequeñas cosas. Por eso el proverbista en el Proverbio 26, el versículo 20 y en el 16, 28, habla profundamente de los chismes. Cuando usted se dedica a recibir, a compartir y a ponerle un poquito porque le pone el picante, porque le pone la acción, porque lo sobredimensiona, eso no debería estar. Pero por último, ¿cuáles serían, si todas estas que acabamos de decir no deberían estar estas palabras, estas actitudes en la boca de cada uno de nosotros, que hacemos esfuerzos para prepararnos, para idealizar un carácter apto para la eternidad? Si ya vimos las palabras que no deberían estar en nosotros, ¿cuáles entonces sí deberíamos nosotros hablar? Mire cómo dice el apóstol Pablo escribiendo allí a los hermanos de Filipos, el capítulo 4, el versículo 8. Filipenses 4:8, dice el Señor, por último, hermanos, familia, por último, queridos jóvenes, queridos hogares, querida iglesia, por último, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto. Si sus palabras irrespetan a una persona, a una institución, a su cónyuge, a sus hijos, por favor no abra la boca, porque está diciendo el apóstol Pablo, por último, apreciada iglesia, piensen en todo lo verdadero, en todo lo digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable. ¿Y en qué más dice? Y en todo lo de buena fama. Piensa en toda clase de virtud, en todo lo que merece la alabanza. Y allí, primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, pues hombre, hable conforme a la palabra de Dios.
Y la verdad es que para hablar conforme a la palabra de Dios se necesita que Dios viva en mí, porque será imposible yo hablar conforme a la palabra de Dios si de Dios no tengo nada, si no tengo tiempo para Dios, si no hay espacio para entrar en intimidad con el Señor, pero sí tengo tiempo para hablar con los que de pronto se bromean, con los que se ponen sobrenombres agresivos, que deforma la personalidad del individuo. Entonces, si realmente queremos hacer caso a lo que dice Primera de Pedro 4:11, que si alguno hable conforme a la palabra de Dios, lo primero que debemos hacer es permitirnos vivir en el Señor, con el Señor. ¿Qué dice Colosenses 3:16? La palabra de Cristo more o habite en abundancia. Que nos llene la presencia, la palabra del Señor, que ella esté en nosotros. Pero ¿cómo es la palabra de Dios? Algunos solamente nos hemos quedado en Génesis 1, todo el poder creador de la palabra, y dijo Dios y apareció, y dijo Dios, y entonces hablamos solo de esa palabra. Pero realmente la palabra de Dios tiene una connotación mucho más profunda, porque el salmista en el Salmo 105, el versículo 42, dice que la palabra es santa. La palabra de Dios, que la palabra de Dios es pura. Eso dice el 119, 140. Proverbios 30, el versículo 5 dice que la palabra de Dios es limpia, tiene propósito. Isaías 51, 11 dice que la palabra de Dios es sanadora. La palabra de Dios descubre lo que hay en el corazón del ser humano. Eso dice Hebreos 4:12. Pero también segunda de Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios exhorta, reprende, corrige. Y San Juan 6:63 dice que la palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios da sentido. La palabra de Dios redime. La palabra de Dios trasciende. La palabra de Dios da sabiduría. Esa es la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo son nuestras palabras? ¿Se parecen mis palabras a la palabra de Dios? ¿Acaso es santa, pura, limpia, tiene propósitos, o sencillamente hablo por hablar? Saben, mis apreciados amigos, apreciada iglesia, una de las cosas que nos deberíamos nosotros preguntar es si decimos lo que tenemos que decir cuando es preciso decirlo. Hay muchos problemas que se desenvuelven, que comienzan sencillamente porque alguien habló cuando no era el momento, cuando no era el lugar, cuando el ambiente no era el propicio. Así que decimos lo que tenemos que decir cuando es preciso. Mire cómo dice el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas, allí en Colosenses 4:6, pórtense con prudencia con los que no son de la iglesia. Aprovechen a fondo todas las oportunidades, dice el apóstol Pablo, que vuestras conversaciones sean como dice allí, agradables, y que no le falte la sal, o sea, el saborcito. De unos 2 años para acá mi esposa viene rebajándole a la sal en los alimentos y el dulce, y para mí ha sido difícil, porque yo soy de una parte del país donde nos gusta lo saladito, nos gusta lo dulce. Así que cuando uno come algo desabrido, cuando uno come algo así como que no, le cuesta acostumbrarse a eso. Y el apóstol Pablo está diciendo, colóquele saborcito a la conversación y que no le falte el grano de sal. Sepan decir a cada uno lo que corresponde. Mire cómo lo registra también Isaías. Isaías 54 dice, el Señor me dio lengua de sabios
para hablar palabras al cansado. Saben, hermanos, que si ha habido un momento en que el ser humano está extenuado, cansado, preocupado, es este tiempo. El ser humano está angustiado. El ser humano necesita de una voz de esperanza. El ser humano necesita una mano amiga, un abrazo, un conocimiento de los verdaderos planes de Dios para esta humanidad. Y el profeta Isaías dice que nosotros tenemos la responsabilidad, en el capítulo 40 de Isaías, versículo 4, que nosotros tenemos la responsabilidad de traer palabras al cansado. Y Proverbios 12, 18 dice, hay quienes hieren con sus palabras, pero hablan los necios y dan ¿qué? Y dan el alivio. Hay personas que las hemos encontrado destrozadas, en un mar de lágrimas, no quieren levantar su cabeza. Les dijeron hasta de que se iban a morir y están llorando, están allí derrumbados. Y entonces aparece ese miembro de la iglesia adventista con un abrazo. No te preocupes, tú eres grande y valioso para el Señor. Eso que te dijeron es el desconocimiento del gran hombre, la gran mujer que tú eres. Y viene y le recuerda que esa persona es como la niña de los ojos para Dios. Y entonces va llenando de ánimo. Es lo que dice Proverbios 12, 18. Hay quienes hieren con sus palabras, pero cuando hablan los sabios, entonces inmediatamente la persona se reincorpora, viene el alivio. El que habla sin reflexionar hiere como la espada. La lengua de los sabios sanan esas heridas. Gloria al Señor. Que el Señor nos ha dejado para ayudar a esas personas que tristemente han sido laceradas. Pero hay algo muy importante para ya terminar en esta mañana. Algo muy importante. Y dice Proverbios 15, el versículo 4, la lengua amable es un árbol de vida. Y yo quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que agradeciste a tu esposo, a tu esposa, que agradeciste a tus hijos, al hermano de la iglesia, a ese hijo, por las cosas que está realizando, que realizaron? ¿Cuándo fue la última vez que usted expresó unas palabras afirmativas, unas palabras de encomio, unas palabras de reconocimiento? ¿Saben, mis apreciados? Cuando nos abstenemos de decir una palabra de elogio, como lo estás haciendo muy bien, o estoy orgulloso de ti. Mire que el Proverbio 15, 23 dice que las palabras amables son como un panal de miel. ¿Y a quién no le gusta un panal de miel, verdad? Es agradable, dulce al alma. Termina diciendo el versículo 23 de Proverbios 15, que es dulce al alma y saludable al cuerpo. Y Proverbios 16, 24 dice, endulzan el ánimo y dan nueva fuerza. Y vienen las palabras a mi mente del profeta Isaías cuando dice, los que esperan, los que confían en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. Pero los que tienen palabras de ánimo, endulzan, son panal de miel, dan fuerzas, dan ganas para seguir en la brecha, para seguir con los desafíos. Proverbios 25, el versículo 11 dice, las palabras en momentos oportunos son como manzana de oro, incrustadas en plata, son como anillo y collar de oro más fino. Esas palabras en el momento, cuando usted siente que no eres nada, cuando usted siente que todo está perdido, cuando usted siente que no vale la pena seguir avanzando, que todo terminó, entonces las palabras oportunas, las palabras de afirmación, las palabras de esperanza vienen a ser como manzana de oro
encrustadas en plata. Vienen a ser como el anillo y un collar de oro fino. Esa es la sabia reprensión de quienes la reciben. Y apreciados hermanos, ahí tenemos lo relevante, lo trascendental del desafío que está para nosotros en este 2021. ¿Qué vamos a decir? Cuando el mundo se está quejando, ¿qué vamos a decir? Cuando el mundo está corrompido, ¿qué vamos a decir? Cuando la gente habla a los carajazos, ¿cómo lo vamos a decir? ¿Cómo le demostraremos al mundo que en la palabra de Dios hay vida? ¿Cómo le diremos al mundo que en Jesús hay esperanza? Yo quiero tomar una decisión. Y yo quiero responder a ese llamado de qué voy a hacer con mis palabras este año. Y las quiero tomar juntamente con mi amigo, el patriarca Jod. Jod en su libro, en el capítulo 27, el versículo 4, él tomó una resolución. Y yo la voy a tomar con Jod en esta mañana. Y le voy a decir: jamás diré mentiras, ni pronunciaré palabras falsas. Y también voy a buscar al salmista, al rey David, para la resolución que estoy tomando. Y voy a decir con el Salmo 49, el versículo 3: mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. ¿Quiere usted, querido hermano? ¿Quiere usted, querida familia, en esta mañana terminar el estudio que hemos realizado acerca de la importancia de lo que vamos a decir? Ya lo que dijimos, pues está dicho, ¿no? Pero ahora, ¿qué voy a decir? Cuando nos paremos de allí, de la pantalla, y me encuentre con mi esposa, mi esposo, con mis hijos, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo lo voy a mirar? ¿Qué voy a transmitirle? Yo ya tomé la decisión. Y con Jod y con el salmista le dije al Señor que no voy a hablar mentiras, que no pronunciaré palabras falsas, y que mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. ¿Quiere usted decirle eso también al Señor? ¿Quiere allí, inclinando su cabeza, junto conmigo, decirle: Padre, aquí estamos en esta mañana? Hemos venido a estudiar tu palabra y nos has recordado la importancia de lo que tenemos que decir. Cuán trascendental. Proverbios 18:21 inició la reflexión diciendo que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Santiago nos recordó que la lengua, siendo un miembro tan pequeño, cuando se utiliza de manera inadecuada, trae tragedia, enciende los bosques, enciende las iglesias, los hogares, la sociedad, los países, y trae desastre. Por eso para este año queremos hablar con sabiduría. Por eso para este año queremos hablar con inteligencia. Que la prudencia sea la compañera de nuestro hablar. Oramos para que la bendición del Padre, oramos para que la bendición del Hijo y del Espíritu Santo venga para habilitarnos a través de la obra preciosa del Espíritu Santo en nuestro medio. Oramos por los hermanos que están conectados. Oramos por los que todavía hablamos de manera grotesca, hiriente, sarcásticos, para que tú nos limpies, para que tú nos des las palabras, como el profeta Isaías lo mencionó, palabras dulces, como manantiales de miel. Oramos, Señor, para que este sea un año diferente. Colocamos nuestras vidas en tus manos, a tus pies, y te agradecemos por tu palabra.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Un abrazo. Feliz sábado.